¿Qué tal? Les doy la bienvenida a uno de nuestros últimos episodios de la primera temporada de nuestro podcast Diálogos Internacionales. Hoy, en su sección Más allá de las fronteras, la política exterior de México en el mundo, producido por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mi nombre es Jimena Rodríguez, estudiante en la licenciatura de Relaciones Internacionales y su host del día de hoy, donde me alegra mucho saludarlos esta semana con un nuevo invitado. En este episodio tenemos la oportunidad de conectarnos con el maestro Roberto Arturo López Vargas. Bienvenido, maestro, y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Al contrario, Jimena, el gusto es mío. Estoy muy agradecido por la invitación, por el tema que vamos a platicar el día de hoy. Recuerde que este espacio es para usted y para toda la comunidad que nos sigue. Sin embargo, antes de comenzar, vamos a escuchar un poco sobre quién es el maestro, para que ustedes, nuestros seguidores, lo puedan conocer más. El profesor Arturo López Vargas es maestro y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde 2008 es profesor de asignatura del área de Política Exterior del Centro de Relaciones Internacionales, donde imparte las materias de Política Exterior de México 1, 2 y 3, Seminario de Política Exterior y Construcción Histórica de México en el Mundo 1 y 2. A lo largo de su carrera profesional ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales sobre el ámbito de las relaciones internacionales y la política exterior de México, así como ha colaborado en algunas publicaciones y seminarios especializados en estos temas. El día de hoy vamos a tener una conversación bastante importante, polémica, pero sobre todo actual: las próximas elecciones presidenciales en México en 2024. Para comenzar, creo que tenemos que detenernos a evaluar qué es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cuál es la imagen del mandatario en el exterior, la cual incluso llegó a estar oculta dentro de los encuentros internacionales durante la regencia de Marcelo Ebrard, como secretario de Relaciones Exteriores, por supuesto. A partir de esto, ¿nos podría dar un análisis interno y externo del sexenio? ¿Cuál cree que han sido los principales logros y desafíos desde la llegada de AMLO al poder en 2018? Y brevemente, ¿cómo evalúa el enfoque del gobierno de México en cuanto a su proyecto de política exterior? Claro que sí, Jimena, con gusto. En cuanto al análisis general del sexenio, parece que una idea básica para entender lo que ha ocurrido en estos ya poco más de 5 años es que este gobierno comenzó con enormes expectativas de transformación, ¿no?, que estaban plasmadas en su plataforma electoral para la elección del 2018, ¿no?, que estaban también cimentadas en la trayectoria de el entonces candidato López Obrador, ¿sí?, un político pues, de muchísima experiencia y trayectoria en el ámbito de la política interna de nuestro país y por supuesto la coalición que él encabezó. Entonces pues se esperaban una serie de transformaciones desde la campaña y que digamos también se incrementaron estas expectativas de cambio en el periodo desde que él gana la elección hasta que toma posesión, ¿no?, es decir, el periodo como presidente electo. Y bueno, ya en cuanto al contexto interno, a mí me gustaría destacar sobre todo en los ámbitos político, económico y social algunas ideas básicas. En cuanto a lo político, me parece que fue un inicio favorable el sexenio del actual presidente, ¿no?, sobre todo pues por la ventaja con la que obtuvo el triunfo, ¿no?, más de 53%, más de 30 millones de votos, ¿no?, un discurso también refrescante, hasta cierto punto esperanzador, ¿sí?, y también una oposición pues desorganizada, hasta cierto punto irrelevante, que no pudo rápidamente sobreponerse a esa derrota en 2018, ¿no?, y a eso sobre todo también pues un reconocimiento que recibió tanto como presidente electo y ya después como presidente en funciones el propio López Obrador, ¿no?, sobre todo un reconocimiento de la región latinoamericana y caribeña, en lo que algunos especialistas llamábamos el bono progresista de este gobierno, ¿no?, una segunda alternancia, pero de un presidente con un proyecto, al menos en el discurso, de izquierda, ¿no? Creo que ese contexto interno se complementó pues, con una transición ordenada en términos macroeconómicos entre el final del sexenio de Peña Nieto y el principio de López Obrador, ¿sí?, un discurso de prudencia fiscal, continuidad en materia de política comercial, aunque también se suscitaron algunas dudas, sobre todo a raíz de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, ¿no?, justo en el periodo como presidente electo. Creo que eso desató incertidumbre
de inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, y que también tenían dudas en torno a la nueva política energética, sobre todo en el tema de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En materia social, creo que el contexto también fue favorable, al igual que en el ámbito político, por el respaldo popular que recibió el proyecto de López Obrador, un gobierno que comenzó con una gran legitimidad, no solo legalidad, sino legitimidad, situación que no había sido parecida, por ejemplo, al inicio de los sexenios de Peña Nieto y de Calderón, ¿sí? Y creo que también es que algo caracterizó el contexto inicial de este gobierno fue el uso de símbolos muy importantes, ¿no? Al inicio de su administración, el simple hecho, por ejemplo, de autodenominarse la Cuarta Transformación, ¿no? Equiparándose con las grandes transformaciones previas, ¿no? La independencia, la reforma y la revolución. También creo que fue muy importante el discurso de la austeridad, ¿no? Un gobierno con mucho más limitaciones en cuanto a su gasto para distinguirse de otras administraciones, y también un discurso político muy centrado en la idea de la honestidad. Y bueno, si nos vamos al contexto externo, que era la otra parte del análisis, pues creo que en el caso de la relación específica con Estados Unidos, pues el comienzo de este sexenio fue poco favorable, sobre todo por las acciones y las amenazas del entonces presidente Donald Trump, que por supuesto estaban particularmente amenazantes en el tema comercial, ¿sí? En cuanto a al posible establecimiento de aranceles, ¿sí? En el caso de América Latina, pues también se comienza en un contexto de aislamiento. Recordemos que este gobierno llega cuando todavía hay un predominio de gobiernos de una ideología de derecha, ¿no? En Brasil con Bolsonaro, en Argentina todavía entonces con Macri, en Colombia, en Chile, ¿sí? Y también un contexto económico internacional marcado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con efectos equivalentes para México. Y bueno, a eso nada más habría que sumarle, por supuesto, la caída de los precios del petróleo, ¿sí? Un factor que siempre ha sido importante para nuestra capacidad hacia el exterior, y el auge de movimientos migratorios, sobre todo procedentes de Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces me parece que esa parte pues marca el inicio y el contexto, y tanto interno como externo, de este gobierno, y pues eso se plasmará en un proyecto de política exterior concentrado pues de manera muy puntual en ideas básicas como la relación con Estados Unidos, ¿sí? Atendiendo sobre todo a este contexto bastante crítico de las acciones y amenazas de Trump, ¿sí? También un objetivo muy específico en su relación con América Latina, a fin de recuperar precisamente pues ese posicionamiento de México en esa región históricamente relevante, y claro, centrarse también en temas pues comunes de la política exterior de México a lo largo del tiempo, como el tema migratorio, ¿sí? El tema de la promoción del desarrollo y el apoyo diplomático y consular a la comunidad mexicana en el extranjero. Actualmente México cuenta con una extensa red de tratados con hasta 50 países. Con esto podríamos decir que nuestro país es un actor activo en la escena internacional. Y esto me hace recordar que hace un tiempo, en uno de nuestros episodios, decíamos que los acuerdos y foros internacionales desempeñan un papel crucial en la configuración de la política exterior, incluso en el interior de los países. Ahí se pueden observar las intenciones, iniciativas y vínculos que tenemos con otros gobiernos en temas comunes, como el cambio climático, por ejemplo, donde México resalta su papel dentro del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, considerando la variedad de desafíos globales, como la que ya he mencionado, la pandemia y los actuales conflictos regionales, ¿cómo cree que México ha abordado estos temas dentro de su política exterior? ¿Se ha observado una adaptación efectiva a los cambios en el entorno internacional? ¿O existen áreas donde podría mejorarse la participación de México en la escena global bajo la actual administración? Esa pregunta es muy importante, es muy relevante, y me gustaría dar algunas ideas en dos niveles, ¿no? Un nivel de carácter general, ¿no? Englobando lo que bien planteas como los principales desafíos globales en estos años de la actual administración, y creo que en ese plano más general, sí, creo que salvo el primer caso, tú mencionabas en la pregunta, el tema del calentamiento global, pues el resto de esos desafíos, ¿no? Es decir, la pandemia, los conflictos regionales como el de Rusia y Ucrania, ahora el que tiene lugar en Medio Oriente, entre Israel y Palestina, así como algunos otros, corresponden a lo que en el análisis de política exterior llamamos los factores de situación variables, ¿no? Es decir, sucesos de naturaleza económica, militar, política, ¿sí? Que escapan, por supuesto, al control de cualquier gobierno, de cualquier administración, y frente a los cuales
suele prevalecer lo que llamamos una política exterior reactiva, ¿sí? Es decir, una toma de posturas, de decisiones y de acciones una vez que sucesos como la pandemia toman lugar, una guerra estalla o un conflicto escala, ¿no? Y creo que en este caso, aparte de ser una política exterior reactiva la que caracteriza a esta administración, y también ha tomado un carácter multilateral, ¿no? Sabemos que los gobiernos cuentan con distintas vías de acción en su política exterior, ya sea multilateral o bilateral, y en este caso, pues México ha optado, ahí sí creo que de manera cercana a su tradición histórica, por la vía multilateral, ¿sí? Y también con la presencia de actores diplomáticos de alto nivel, ¿no? En algunas ocasiones ha sido el propio López Obrador, las menos, en las que ha actuado, ha intervenido para posicionar a México en algunos de esos temas, pero sobre todo el caso de el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la mayor parte de este sexenio, quien se convirtió en un actor clave, ¿no? Precisamente en temas como la pandemia, ¿no? En temas como el conflicto entre Rusia y Ucrania, y bueno, ya no le tocó a él, sino a la actual secretaria, Alicia Bárcena, pues emitir algunos posicionamientos a nombre de la Secretaría del Gobierno mexicano sobre el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Y creo que en el caso específico ya de, por ejemplo, el calentamiento global, ¿sí? Ese sí también es un factor de situación, como lo llamamos en el análisis de política exterior, pero a diferencia de los otros tres, no surgió de manera imprevista, ¿no? El tema del calentamiento global, que incluso ya la propia ONU ha cambiado el término, ¿no? Estamos ya no en un calentamiento global, sino en una ebullición global, tratando de reflejar el agravamiento de la elevación de las temperaturas en el planeta y sus efectos. Pues ese sí estaba visto antes de que iniciara este gobierno, que venía agravándose en las últimas décadas, ¿no? Y en ese caso, a pesar de tener tiempo, ¿no? y experiencia previa en el análisis de este tema, ¿sí? Y por lo tanto asumir una postura de carácter proactiva, pues sabemos que no ha sido un tema prioritario, ¿no? Aunque también las acciones que ha tomado México en el marco de distintas iniciativas, ¿no? La cumbre de las partes o las iniciativas en el marco del panel intergubernamental sobre el cambio climático, pues también México ha optado por la vía multilateral de alto nivel. Ahora, de manera ya más específica, pasando a esta segunda parte de la reflexión, creo que en el caso específico de la pandemia, por ejemplo, ¿sí? debido a los efectos muy graves que causó como en gran parte del planeta, ¿sí? el contexto adverso en el que también ocurre para México en el tema de salud, en el tema de recursos propios, infraestructura, pues hubo dos prioridades muy claras de este gobierno, ¿no? Primero, antes de que existieran las vacunas, conseguir la mayor cantidad de equipo, ¿sí? y elementos básicos para atender a los casos más graves de personas contagiadas, sobre todo ahí recordaremos el tema de los ventiladores, ¿sí? que fue una prioridad y que escaseaban en todo el mundo, sobre todo en el año 2020, y la otra prioridad, una vez que se desarrollaron las vacunas, pues conseguir la mayor cantidad de vacunas para nuestro país, y en ambos casos también fue notorio cómo el gobierno de López Obrador utilizó las vías multilaterales, por un lado, ¿no? Hay como ejemplos, recordaremos el mecanismo COVAX, ¿sí? en el marco de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, y distintos países como Argentina, en el caso de América Latina, la India, Sudáfrica, y por otro lado, una negociación de tipo bilateral, en lo concerniente, por ejemplo, a los contratos para la compra de vacunas, ¿no? Esos contratos y esas negociaciones se hicieron particularmente con las empresas farmacéuticas, ¿sí? Y también con algunos de los gobiernos de donde eran originarias estas vacunas, ¿no? Y eso pues llevó a que México pudiera obtener más de 200 millones de dosis de vacunas en el periodo pues, más delicado de la pandemia, ¿sí? Y en el otro caso, por ejemplo, el de la guerra Rusia-Ucrania, pues sería las críticas a la invasión que realizó México en un inicio, el llamado al respeto a la soberanía, en este caso de Ucrania, ¿sí? Pero también como México no quiso adoptar sanciones claras contra Rusia, ni tampoco un apoyo militar a Ucrania, como lo solicitaban algunos actores, tanto internos como externos. Y en este caso México optó por una propuesta de paz realizada por el entonces secretario Ebrard y después ratificada por el propio López Obrador, y donde observamos también un discurso con ciertos disensos de Estados Unidos, pero al mismo tiempo con acciones de consenso que lamentablemente hasta la fecha no han contribuido al restablecimiento de la paz entre esos dos países en la región de Europa Oriental.
Finalmente, México se está acercando a nuevas elecciones presidenciales. Los últimos meses hemos observado un ambiente tenso en la capital y otras zonas del país. Es por esto que quisiera que nos pudiera proporcionar un análisis de las principales acciones, resultados y perspectivas para el proceso electoral en marcha, y cómo considera que este escenario, estas dinámicas y decisiones han impactado la retórica y las decisiones políticas del gobierno actual en la efectividad de la política exterior mexicana. Gracias, Jimena. Sí, también esta es una pregunta bien interesante, ¿no? Creo que nadie escapa del contexto electoral y preelectoral que hemos estado viviendo, y creo que esa es una de las principales características, ¿no? Una sucesión presidencial anticipada, muy anticipada. Yo creo que es la sucesión presidencial más anticipada que hemos vivido, con pre-campañas, ¿no? Un fortalecimiento de las alianzas, ¿no? Prácticamente, salvo el caso de Movimiento Ciudadano, todos los partidos van coaligados, ¿sí? Sobre todo en dos alianzas, una oficialista y una opositora, ¿no? La ausencia también de opciones no partidistas, ¿no? Opciones independientes, que en algún momento de la historia electoral de México reciente pues tuvo un auge, pero ya en este caso lo estamos viendo, no hay candidaturas independientes con fuerza, o al menos no hasta este momento, ¿sí? Y también creo que no hay que dejar de lado el importante papel que están tomando las mujeres en este contexto electoral, tanto en la coalición gobernante como en la coalición opositora. Ahora, en cuanto a los resultados, pues creo que el hecho de que esta campaña se haya dado con tanta anticipación también ha suscitado cierta atención de la sociedad, de los medios, ¿sí? Y por lo cual también algunos analistas político-electorales señalan que es previsible una mayor participación en las elecciones pasadas, la de 2021, ¿no? Eso estaría por verse, pero cuando hay elecciones tan polarizadas y con tanto tiempo de discusión, pues eso alienta una mayor participación el día de la elección. Creo que también los resultados hasta ahorita han sido una autoridad electoral rebasada, ¿no? O sea, no han sido legales gran parte de las pre-campañas, y aún así la autoridad electoral, tanto el INE como el tribunal, pues más bien se han adaptado a ese inicio anticipado, ¿sí? Y creo que también a largo plazo esto va a generar un desgaste mayor de la población sometida a una serie de actos anticipados de campaña, de spots en medios de comunicación, en redes sociales, y creo que otro resultado hasta la fecha ha sido que son pre-campañas más centradas en las personas, ¿sí?, que en los proyectos, ¿no? Y creo que pues eso responde a una trayectoria, a una inercia histórica, pero que ya deberíamos también alentar en un sentido más de proyecto y no tanto de individuos. En cuanto a las perspectivas, ¿no?, que también es una pregunta muy interesante pero complicada, pues hasta ahora lo que dicen la mayor parte de las encuestas es que se anticipa un triunfo de la coalición gobernante encabezada por Morena, ¿no? Ahí hay disidencia en cuanto al rango, pero la mayoría de las encuestas en domicilio, ¿sí?, a nivel nacional apuntan a una ventaja considerable hasta ahora, ¿no? En noviembre de 2023. ¿Sí? Lo que creo que también está en duda es cómo va a quedar conformado el poder legislativo, ¿sí?, que va a ser un elemento clave para la gobernabilidad de cualquiera de las personas que encabece el proyecto a partir de 2024, y también, ¿sí?, como en la elección pasada, una gran influencia del contexto externo, sobre todo de lo que está pasando ya con el propio proceso electoral en los Estados Unidos, ¿sí? Los procesos electorales que han tenido lugar de manera muy reciente, por ejemplo, el domingo pasado la elección en Argentina, ¿sí? Y por supuesto una serie de conflictos como los que mencionábamos hace un momento, ¿no? Los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, el que tiene lugar entre Israel y Palestina, y bueno, en este escenario, ¿sí?, cómo ha impactado en la retórica y en las decisiones de la política exterior del gobierno actual, pues creo que sobre todo algunos ejemplos recientes nos permiten observar que la política exterior no va a estar exenta de esta discusión política electoral, ¿sí? En aquellos temas en donde el presidente o la oposición observen que hay un espacio para afectar los intereses electorales de sus adversarios, los van a utilizar, ¿sí?, incluso cuando sean temas de política exterior, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, la oposición ha tratado de presionar y de criticar al gobierno actual por su ambigüedad en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿sí? También han criticado el hecho de que este gobierno no haya condenado abiertamente, según la oposición, los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre, ¿sí? Y por otro lado también los partidarios
de izquierda del actual gobierno, pues defienden, ¿no?, que México no debería tomar una postura mucho más clara en cuanto al apoyo a Ucrania, ni mucho menos en cuanto a un apoyo a Israel, sino al contrario, han presionado incluso para que se llame a consultas al embajador de México en Israel como acto de protesta, y hay algunas otras voces que han llamado a romper relaciones con Israel, como ha ocurrido con algunos otros países a nivel mundial. Entonces creo que si bien históricamente los temas de política exterior no son relevantes en una campaña electoral, en una campaña presidencial en México, ¿sí?, no nos debe extrañar que lo que resta de aquí a que se realice la elección presidencial del siguiente año, tanto del lado gubernamental como del lado opositor, si los temas son redituables para conseguir un mayor número de votos, pues los van a utilizar, incluso siendo estos temas de política exterior. Y creo que sobre todo en el caso del presidente López Obrador, pues va a jugar del lado de su cercanía con Biden, como lo mencionó recientemente, cita a la cumbre de APEC en San Francisco, ¿no?, su cercanía incluso con el presidente chino, su apoyo al menos retórico a los migrantes, aunque sabemos que la política migratoria de este país se aleja mucho del respeto a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales, ¿sí? Y por el otro lado, pues no va a tomar posiciones que le resulten polémicas frente a un contexto electoral, como ha sido el caso de la política exterior de México frente al conflicto en Gaza, en donde ha sido muy ambigua la postura, ¿sí? Entonces creo que nos espera un periodo electoral en donde la política exterior no va a estar exenta de esta politización y de este juego electoral, Jimena. Maestro, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento y gracias por acompañarnos en esta conversación con un análisis que explora uno de los temas más actuales en nuestro país, al cual debemos ponerle mucha atención a su evolución para no solo comprender quién es nuestro país, sino quiénes lo dirigen, con qué acciones y herramientas, y cómo esto hace que la imagen de México cruce más allá de las fronteras del país. Esperamos verlo muy pronto en este espacio. Claro que sí, Jimena, será un gusto y un honor para mí ser parte de estas conversaciones. Gracias, un saludo para ti y para quienes nos escuchan. Nuevamente, gracias a usted y también gracias a nuestros seguidores, que como en cada episodio insisto en que busquen más información sobre este tema para enriquecernos juntos. Y no olviden que esta primera temporada va a terminar pronto. Conéctense lo más rápido posible y escuchen todos los episodios que tuvimos esta temporada. Los esperamos y nos vemos muy pronto.